una iglesia que camina en Cristo, basado en el capítulo 5 del libro de Efesios. Vamos a leer rápidamente los primeros 21 versículos y quiero que usted me pueda acompañar en esta lectura. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, y cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Señor, sé que tu palabra es lo único que puede producir una transformación en nuestras vidas. Hemos intentado cambiar a nuestra manera muchas veces, y sabemos que en el tiempo siempre fracasamos y volvemos a lo mismo. Pero ahora entendemos que es tu palabra la que puede generar el querer como el hacer, por tu buena voluntad en nuestras vidas. Y oramos, Señor, para que tu palabra se abra campo en nuestra mente, pero también en nuestro corazón, y tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestro entendimiento para conocer aquello que necesitamos conocer. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, la carta esta carta de Efesios fue escrita por el apóstol Pablo cuando él estaba preso en Roma. Fue escrita es una carta considerada carta de la prisión, porque fue escrita mientras él estaba en la prisión. Esta es, junto con la carta de Filipenses, Colosenses y Filemón, es una de las cartas considerada carta de la prisión, porque fue escrita cuando él estaba aprisionado. Satanás, cada vez que la palabra de Dios comienza a proclamarse, va a tratar de impedir que esta palabra llegue. Y por esta razón, detrás de Pablo había mucha gente que lo odiaba, y de hecho que nosotros vemos la parte humana, podemos ver la parte humana, la parte natural, pero en realidad es Satanás el que no quiere que esta palabra llegue. Y por eso creyó que metiéndolo a la cárcel iba a detener el Evangelio. Pero es interesante porque el Evangelio se expandió con más fuerza. Ahora, cuando usted se pregunta, ¿qué es el Evangelio? Es lo que estábamos hablando al inicio. Son las buenas noticias cuando uno entiende cuál es la condición en la que cada persona ha nacido. Y sabe cuál es esa, ¿verdad? Cada persona que nace en este mundo nace para morir. Eso no es agradable. ¿A quién le agrada cuando una persona muere o parte de este mundo? ¿Alguien se alegra de eso? Nadie.
Amamos a nuestros seres queridos, amamos a nuestros amigos, pero la muerte es la sentencia por causa del pecado y Cristo vino a resolver ese problema. Él ha venido para darnos vida eterna, una vida que el hombre no conoce aún. Pero este es el único lugar, la tierra, es el lugar que Dios ha escogido para el hombre, para que el hombre al escuchar las noticias acerca de su condición pueda tomar el Evangelio para su beneficio y venir a él la salvación. Ahora, la iglesia de Éfeso particularmente fue iniciada por Priscila y Aquila. Fue consolidada por Pablo. Él estuvo durante 3 años ahí. Pero cada vez que se predica el Evangelio correctamente, y esto nosotros podemos verlo también de manera natural, y Jesús lo explicó de esta manera. Cuando se siembra el trigo, se siembra una planta que va a dar fruto, ¿cuántos saben que alrededor de esa planta o de ese árbol frutal, de esa semilla, crece la mala hierba? Y a pesar de que Pablo estuvo ahí 3 años, bueno, luego comenzaron, dentro de esta iglesia que se fueron formando en Éfeso, se comenzaron a filtrar las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, los falsos maestros. Por eso es que Pablo envía a Timoteo no solamente a pastorear, sino a corregir lo que está defectuoso. Él tenía que corregir lo que estaba mal. Ahora, Pablo escribe esta carta a creyentes que son gentiles, que están en Éfeso, una ciudad que está marcada por la idolatría, por la magia negra, por el comercio, y les recuerda a ellos que ellos han sido rescatados. Es decir, si tú has sido llamado por el Señor, no has sido llamado para que sigas viviendo de la misma manera. Dios nos ama como somos, sabiendo que somos pecadores, pero Dios no nos deja en la misma condición. Él no nos deja en la misma condición. Él quiere nuestra transformación. Y esta transformación viene por el conocimiento de la palabra. Ahora, Pablo enseña que quienes han sido y están unidos a Cristo deben abandonar esa vieja vida marcada por la corrupción del pecado y tienen que empezar a vivir conforme a la nueva naturaleza que Dios ha creado. Ellos deben de reflejar, los hijos de Dios tenemos que reflejar la justicia de Dios, la santidad y el amor en comunidad. Ahora, este reflejo no es el fruto, mañana voy a ser bueno. ¿Cuánto dice mañana voy a cambiar? Voy a ser bueno, voy a hacer las cosas correctamente. Y en el intento, mientras lo vamos haciendo, fracasamos. Dios nos ha provisto su palabra para que nosotros podamos, para que su palabra sea la que genere ese cambio que nosotros no podemos hacer en nosotros. Por eso es que la misma palabra dice que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. No somos nosotros. Ahora, Pablo busca fortalecer la identidad de los creyentes. Y la única manera de hacerlo es por medio de la Escritura. Ahora, está en medio de una cultura pagana, una cultura llena de prostitución, llena de magia negra, llena de corrupción. Y esta corrupción se había metido dentro de la iglesia y él tenía que corregirlo. Si bien es cierto, esta carta, que ahora estamos en el capítulo 5, se divide en 2 secciones grandes. La primera es doctrinal, es decir, enseñanza, los primeros 3 capítulos, pero los próximos capítulos, del 4 al 6, nos enseñan cómo es que debemos vivir nuestra vida como creyentes. Ahora, la iglesia debe vivir nosotros. La iglesia no es el edificio es el lugar donde nos reunimos, pero la iglesia somos donde hay 2 o más reunidos en su nombre, ahí está Él en medio. La iglesia somos nosotros. La iglesia tiene que vivir de una manera coherente con el llamado y con la identidad de Cristo. Él te ama tanto que Él no te va a dejar igual. A mí me encanta un texto que está en Romanos que dice, pero Dios muestra, dice, su amor para con nosotros. Yo lo tomo personal. Dios muestra su amor para Billy en que aún siendo pecador, Cristo murió por mí. Cristo murió por mí sabiendo que yo le iba a fallar, sabiendo que yo iba a fracasar muchas veces, sabiendo que me iba a desanimar,
sabiendo que iban a haber días en que no me iba a acercar a la iglesia, no me iba a acercar a la palabra. Pero Él conoce el producto final. Amén. Y a veces nosotros no podemos ver el final de la historia. Nosotros nos vemos en el ya y en el ahora. A veces nosotros vemos las cosas que son, que como que no tienen solución. Pero hermanos, Cristo murió por mí, Cristo murió por ti, sabiendo cómo eres, conociendo tu condición. Dime si eso no es extraordinario. Por eso es que Él es digno de alabanza, Él es digno de adoración. ¿Por qué? Porque lo que Él hace, lo que Él ha hecho por nosotros, va más allá de lo que nuestra mente limitada puede ver en este tiempo. Vamos a el primer llamado que hace Pablo. Él dice, caminen en amor, dice. Caminen en amor. Y en los primeros 7 versículos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Él está llamando a que seamos imitadores de Dios. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque ¿sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie te engañe o nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Lo primero que insta Pablo aquí es que Él nos llama a imitar. Nuestro modelo de vida es Cristo. Si yo me comparo con otra persona, siempre voy a tener una persona adelante y una persona atrás. Y la naturaleza humana tiene la tendencia de compararse siempre con otros. Siempre el ser humano tiende a compararse. Siempre se está midiendo. Si yo soy malo, pero no soy tan malo, porque hay otros que son peores que yo. Y comenzamos inmediatamente. Entonces, si este realmente es malo, entonces ya yo soy malo, pero ya no soy tan malo. Y al final termino siendo bueno. Pero si nuestro estándar es Cristo, hermanos, Él es nuestro modelo a seguir. ¿Qué es amar para el creyente? Porque en el texto vemos que debemos amar. ¿Qué es amar? Lamentablemente vivimos en un mundo que ha desfigurado el concepto del amor. El concepto del amor lo ha llevado a la parte eros, que es la parte física, lo ha llevado a la parte emocional, a la parte filial, pero no hay un verdadero concepto de lo que es amor. Cuando yo les mencionaba que Jesús les dijo a los fariseos, porque ellos se creían justos delante de Dios, y Él les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, Juan 8:44. Parecía eso un insulto, pero Jesús, aunque parezca increíble, los estaba amando, porque les estaba diciendo una verdad, con la esperanza de que esas personas reaccionen. Porque si no les dice eso, ellos van a creer que son buenos. Como hay mucha gente ahora, cuando tú quieres compartirle el evangelio a alguien, yo no hago tantas cosas malas. Predícale mejor a eso. Yo te voy a conectar con algunas personas que sí necesitan de Dios. No, tú necesitas de Dios. Porque no conoces tu problema. Y no conocemos muchas veces nuestro problema. La gente piensa que su problema es que hace muchas cosas malas o pocas cosas malas, pero el problema del hombre es que nace muerto espiritualmente, sentenciado a morir y sentenciado a ir al infierno. Cada niño que nace en este mundo nace bajo sentencia. No es que escoge, él no escoge, no nace para escoger. El evangelio es el llamado para que esa persona salga de esa condición.
El Evangelio es el regalo de Dios, es la misericordia de Dios para que ninguno se pierda. Porque la Biblia dice, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos, dice, procedan a arrepentimiento. Es decir, que todos puedan derramar su corazón y venir a Él y decirle: Señor, yo te necesito. No nos equivoquemos. Pero estas personas se creían buenas y ellas decían: no, pero yo no le hago daño a nadie. Ellos necesitan más. No, tú necesitas. Todos necesitamos de Dios. El mayor engaño que el ser humano puede tener es creer que es bueno y justo cuando no lo es. El hombre no va a ir al cielo por hacer buenas obras, y tampoco va a ir al infierno por hacer malas obras. Les voy a decir algo: nuestra naturaleza es una naturaleza de pecado. Desde que nacemos, lo único que manifiesta nuestra naturaleza y nuestra conducta es desobediencia. Son malas obras que empiezan desde empiezan pequeñitas. Ay, mira qué malcriado es ese niño, ¿no? Ha salido a su papá. No, es su naturaleza. Es su naturaleza. Ese niño nace pecador. Cuando peca, no se convierte en un pecador, evidencia lo que es. Por eso la Biblia enseña que está sentenciado o sentenciada. Necesita salvación. Y el Evangelio es eso. Pero ¿qué es amar para el creyente? La Biblia dice, y vimos en el versículo 2, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. El amor bíblico no es un amor romántico. El amor bíblico es alguien que da la vida por ti, cuando entiende la condición en la que el ser humano está. Si tú quieres amar a alguien, lo mejor que puedes hacer es darle el Evangelio. Yo sé que mucha gente dice: lo mejor que le puedo dar a mis hijos es educación. Es verdad, la educación es buena, pero lo mejor que tú le puedes dar a tus hijos es el Evangelio. Es una comunión con Dios. Y eso es lo que nosotros, como padres, somos llamados a hacer. Ahora, aquí se nos muestra la radical separación entre el discípulo de Cristo y el mundo. Dios quiere que sus hijos salgan del mundo. Salir del mundo no significa hacer lo que hicieron los jesuitas. Los jesuitas agarraron y se apartaron del mundo. Ellos: vamos a vivir en comunidad, dijeron. Vamos a hacer nuestra propia comunidad y no nos vamos a contaminar con el mundo. No. Salir del mundo es salir de los patrones en los que estamos encerrados por causa del mundo. Patrones de conducta, patrones de comportamiento que solamente pueden ser erradicados de nosotros por medio de la palabra. Esto no se trata de ser perfectos. Es el poder de Dios trabajando en nosotros. Es la palabra de Dios. Identifica cuáles son tus patrones de pecado y apártate. Ese es el llamado que Dios tiene para sus hijos. Cambia tus conversaciones, que no sean de doble sentido, que no sean impuras, por acciones de gracia. Busca ayuda en la iglesia si estás teniendo un problema. Busca ayuda. Tenemos que tener la capacidad de buscar ayuda. Examina si tu amor imita el sacrificio de Cristo. Practica el dominio propio. ¿Qué es practicar el dominio propio? Es sobreponerte sobre ti mismo, pero hazlo a través de la palabra. Guarda tu corazón de las influencias engañosas del mundo. Lo otro a que nos llama, primero nos llama a caminar, Dios nos llama a caminar en amor, pero ahora nos está llamando a caminar en luz. Porque en otro tiempo erais, dice, tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Entonces, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Amén. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ese es el plan. Entonces, ¿qué significa? Vivir en luz, ¿qué significa? Revelar lo oculto.
Una de las cosas que la mayoría de nosotros los hombres tenemos, les voy a decir, es que usualmente nosotros, como hombres, no tenemos a alguien a quien rendir cuentas. Tenemos amigos y podemos tener amistad, pero usualmente no hablamos nuestras cosas. No hablamos las situaciones difíciles. ¿Le ha pasado? No hablamos las situaciones difíciles con alguien. Necesitamos revelar lo que está oculto. Necesitamos sacar a la luz, rechazar aquellas cosas que están de más en nuestra vida. Necesitamos aprender a discernir lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Ahora, no es solamente porque no le agrada a Dios, porque malas conductas, malas conversaciones, malos comportamientos, malos patrones de vida, no solamente dañan mi relación con Dios, dañan mi vida personal, dañan mi vida privada, dañan mi relación con mi familia, dañan mi hogar, pueden llegar a destruir mi hogar, mi familia, que se supone que es lo que todos más amamos después de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos aman sus familias acá? Hermanos, necesitamos exponer nuestra vida expuesta a la luz de la palabra, buscar amigos en la palabra, gente que me va a ayudar. Y él resalta, ¿no?, la obra poderosa de Cristo. Por eso dice, despiértate. Él despierta a los muertos espirituales y los hace resplandecer. Hermanos, ¿cuándo es que nosotros podemos generar estos cambios? Cuando leemos la palabra expone estas áreas oscuras. Y es la palabra la que nos va a llevar a renunciar a estos hábitos. Tenemos que vivir con transparencia, tenemos que rendir cuentas. El rendir cuentas es algo que usualmente no se practica mucho. Yo sé que las mujeres hablan de todo, y cuando se juntan las mujeres, hablan y hablan y hablan, ¿verdad que sí? Siempre están conversando, hablando, y pueden hablar de muchos temas. En esa parte las mujeres son más relacionales, porque siempre están conectadas, siempre están hablando, pero nosotros los hombres necesitamos hablar también nuestras cosas. No es que significa que se lo voy a decir a cualquiera o a todo el mundo. Tenemos que hablar a quien tenemos que decirle, a alguien que nos va a ayudar. Por eso es que Dios estableció el discipulado. El discipulado es una relación que nos permite crecer espiritualmente. Es una relación que no solamente con Dios, sino con la palabra y con la persona que Dios permite que tengamos esa relación, con el propósito de exponer nuestra vida. Y por último, lo que Pablo está instando acá es: caminen en sabiduría y llenura del Espíritu Santo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, dice. ¿Qué es un necio? Un terco. Un necio es un terco, una persona que hace lo mismo una y otra vez, y quiere cambios haciendo lo mismo. Alguien que habló acerca de esto y lo llamó locura fue Albert Einstein, ¿no? Él dijo que un loco es alguien que, pretendiendo hacer lo mismo, quiere que las cosas cambien. Es imposible. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué es un sabio? Aquel que está sentado en una banca, en un lugar, ahí en el Medio Oriente, en el Tíbet. Pensamos que esos son sabios. No, un sabio es el que puede comprender su condición y busca ayuda. El sabio es el que aplica el conocimiento, la sabiduría, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seamos tercos, hermanos. No embriaguéis, dice, con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros, dice, en el temor de Dios. ¿Qué significa someternos unos a otros? Poder tener esa libertad. Esa es la otra razón de la iglesia. La iglesia es una familia. No es perfecta. No somos perfectos. Acá vamos a ver los errores de otros. Tú vas a ver los errores probablemente míos y de muchos más. Pero ¿sabes qué es lo que nos hace diferentes? Es que hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Y siendo imperfectos, estamos siendo
formados. Mi esposa el otro día fuimos a un evento en Gulf Coast College y había un buril. No sé si ustedes saben lo que es el buril. Es ese buril que usa el alfarero, que pone el barro y comienza a moldearlo con el agua de la palabra. Nosotros somos como ese barro en las manos del alfarero que Dios está trabajando en nosotros. No somos perfectos, pero estamos siendo transformados. Siempre y cuando la palabra esté en nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar y terminar ese tiempo. Padre, yo te doy gracias, Señor.